Bonjour, ça va? Buenos días. En 1898, un destacamento español se encontraba resistiendo en Vale, una pequeña aldea, los embates del ejército filipino que trataban de conquistar la iglesia donde estaban recluidos. Este hecho no dejaría de ser anecdótico si no fuera porque España había renunciado a la soberanía de Filipinas unos meses antes. Los filipinos que los asediaban les enviaron periódicos, les enviaron a 2 sacerdotes para que creyeran que eso era verdad, pero no consiguieron hacerles cambiar su actitud. Sentían que les estaban engañando. Inclusive el gobierno de Madrid les envió un almirante para que depusieran las armas y entendieran de una vez por todas que España había renunciado a la soberanía de Filipinas. Siguieron sin creer. Finalmente, por un periódico que traía el almirante de la metrópoli, fue donde el sargento Saturnino vio una pequeña noticia que hacía referencia a un oficial que había estado con él en África, y en esa noticia era tan personal que solo alguien que conocía a ese oficial podía haberla relatado. Ese mismo día depusieron las armas y se hicieron todas las gestiones para que pudieran regresar a la metrópoli. Dejadme que os haga una pregunta. ¿Alguna vez os ha ocurrido algo tan extraordinario que pensabais que no podía ser cierto? ¿Algo tan maravilloso que os daba miedo pensar que no fuera cierto? Esto les va a pasar a los discípulos. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, a partir del verso 33, nos sigue narrando lo que ocurre después de que Cleofás y su compañero ven a Jesús en el camino a Emaús. Lucas nos comenta que después de haber partido el pan, Jesús desaparece de ellos. Ellos se dan cuenta de que era Jesús resucitado. Dice que levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén, a donde estaban reunidos los 11 discípulos. Sería ya de noche, pero no podían esperar. Había un ardor en ellos, tenían que comunicar a los discípulos lo que habían vivido, lo que habían visto. Y esto es muy importante, porque decíamos la semana pasada que para vivir una vida cristiana hace falta 2 elementos. Uno es la oración y otro es la lectura de la Biblia. Pero hay un tercer elemento indispensable. Es contar a los demás lo que nosotros estamos viviendo con Jesús. No puede haber cristianismo si no contamos lo que hay dentro. Porque lo que son las noticias extraordinarias en nuestra vida necesitamos transmitirlas. Y lo que vivimos con Jesús debemos necesitar también transmitirlo a los demás. Sin poder comentar a los demás acerca de Jesús, no puede haber cristianismo tampoco. Estos discípulos vuelven corriendo para dar estas buenas nuevas. Y nos comenta el relato que estaban reunidos todos los discípulos diciendo: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido, cómo había ido Jesús con ellos por el camino y cómo lo habían conocido al partir el pan. Los discípulos estaban allí hablando acerca de todos los informes que empezaban a llegar de gente que había visto resucitado a Jesús. Aquí nos comenta ya también a Simón. De forma particular Jesús se le aparece, pero había aparecido también a las mujeres. Y Simón y su compañero también vienen a relatar que habían visto a Jesús y lo habían reconocido al partir el pan. ¿Reconocemos a Jesús también en los pequeños detalles de nuestra vida o estamos tan afanados en otras cosas que nos cuesta reconocerlo? Los discípulos tenían encima de la mesa ya todo el mapa, todo el informe de lo que estaba ocurriendo. Ya habían pruebas suficientes para creer que Jesús había resucitado. Y si todo eso aún no fuera suficiente, nos dice el relato bíblico, nos dice Lucas, que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Estaban hablando de todo esto, estaban intentando asimilar todo lo que estaba ocurriendo, toda la información que llegaba, y Jesús se presenta: paz a vosotros. Ahora ya no quedaba ninguna duda. Jesús había resucitado, lo estaban viendo ya. Habían tenido los informes. Mucha gente había visto ya a Jesús.
y ahora lo están viendo físicamente. Pero el relato bíblico nos dice que aún así no creyeron. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Después de todo esto, aún siguen pensando que ven espíritu. No creen que sea Jesús. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible? El miedo los paralizaba. En vez de estar alegres de ver que Jesús había resucitado, el miedo los paralizaba completamente. Y a veces somos duros para pensar o para ver cómo les costaba creer a esta gente que estuvo cercana a Jesús. Pero la gran pregunta que me hago yo es, si yo hubiera estado en ese aposento, ¿cómo hubiera reaccionado? Y estoy convencido que igual como ellos. Porque no somos mejores que ellos, ni ellos peores que nosotros. Está en la naturaleza humana la incredulidad. Nos cuesta reconocer las cosas espirituales. Y es porque Jesús los conoce, porque Jesús sabe cómo son. Podrías haberles dado un coscorrón, decir, pero vamos a ver y ya. ¿Por qué seguís con miedo? Me estáis viendo. Pero no, Jesús no actúa así. Baja a su nivel, los entiende. Y dice que entonces se dirige a ellos y dice, mirad mis manos y mis pies. Palpad y ved que soy yo, un espíritu. No tiene carne y huesos, y yo lo tengo. ¿Qué más queréis? Tocad, ved. ¿Necesitáis más pruebas para entender que yo soy Jesús resucitado y debéis estar alegres y no atemorizados? Y ahora pasan a la segunda parte. Primero era el miedo, ahora es la alegría. Y nos comentan que como ellos todavía no creían, por el gozo, Jesús les pidió de comer. Me gusta mucho una traducción que dice, no acababan de creerlo a causa de la alegría. Ahora pasan al otro extremo. Es tan extraordinario lo que están viendo que no pueden creerlo. No puede ser cierto. Primero atemorizados, ahora alegres. Los dos sentimientos les hacían que no creyeran o que les costara creer. ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Cómo somos los cristianos? Tenían la prueba delante, pero el temor primero y la alegría después no les dejaban creer. Finalmente comió Jesús delante de ellos. Un poco de pez que le dieron, que tenían ahí, Jesús comió. Y es mientras Jesús comía que entonces empezaron a entender, empezaron a comprender, empezaron a sosegarse y se dieron cuenta que era Jesús, que Jesús había resucitado, que todos los informes que habían recibido eran verdad, que las mujeres tenían razón, que Cleofás, que Pedro, todos estaban en lo cierto. Era Jesús de Nazaret. Y ahora Jesús dice que empezó a hablarles un montón de cosas y empezó a decirles todo lo que era necesario que el Mesías pasara. Nos dice el texto, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, que era necesario que sufriera el Mesías y que resucitara al tercer día. El texto bíblico nos dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Hasta ese momento su entendimiento no estaba funcionando correctamente. Su mente no era capaz aún de comprender todo eso. Hay otra versión que nos dice que entonces Jesús abrió su inteligencia. Ahora sí, ahora empezaron a entender todo lo que estaba aconteciendo y todo lo que había pasado. Cuando iba a la universidad me gustaban mucho las matemáticas, mucho. Pero recuerdo que a veces cuando el profesor en la pizarra ponía ciertas fórmulas a ciertas tareas, no había manera de poder entenderlas. Y me ponía a estudiar, me ponía a repasar y no había manera de poder entenderlo. Hasta que llegaba un momento que de repente se hacía la luz, entendías esa fórmula
y todo lo demás ya venía dado. Era ese momento de inspiración que entendías, que se te abría toda tu mente y todo lo demás entonces encajaba. Es lo que les pasó a los discípulos. Jesús abrió su entendimiento, abrió su mente. Y entonces empiezan a entender todo, empiezan a comprender, se dan cuenta de lo que Jesús tenía que pasar, se dan cuenta que es el Jesús resucitado el que tienen delante. Y ahora Jesús les dice, muy bien, todo esto es maravilloso, pero esto sirve para algo, esto sirve para que todo el mundo se arrepienta, todo el mundo que quiera se arrepienta. Esto sirve ahora para que vosotros empecéis a predicar, para que eso que vosotros estáis viviendo lo compartáis también con otras personas. Esto no es solo para vosotros. Y tenéis que empezar, nos dice, desde Jerusalén a otros sitios. Esperad a que seáis investidos por el poder de lo alto. Esperad a que recibáis el Espíritu Santo para salir y dar las buenas nuevas a las personas. Esperad a que llegue ese Espíritu Santo. Jesús había resucitado. Era una noticia extraordinaria. Y por ser tan extraordinaria les costaba creerla. Yo no sé si estás pasando por momentos difíciles en tu vida. Esta semana, hablando con varios amigos que siguen también este canal, me comentaban acerca de algunos de los problemas que están viviendo, problemas duros. Tengo un amigo ingresado en el hospital en estos momentos por el COVID, un buen amigo. Otros que me hablan acerca de los problemas familiares que tienen. Y a veces, sabéis, cuesta entender que cuando tenemos todos estos problemas que nos agobian, cuesta creer que Jesús está ahí. Porque la incredulidad, el rechazo, la rebeldía, hacen que nos cuesten ver a Jesús. Y es humano, es humano. Pero la maravillosa noticia es que Jesús está ahí, a pesar de que no entendamos cómo actúa. Esa es la realidad. El hecho extraordinario, Jesús está con nosotros. Y es tan extraordinario que nos cuesta reconocerlo. Y es verdad que hay gente que pasa sus problemas sin Jesús. Claro que las hay. Pero yo siempre digo lo mismo. Es extraordinario poder pasarlos con Jesús. Porque tenemos esa gran ayuda. Tenemos a nuestro gran Dios, a nuestro Padre que nos quiere, que nos conoce, que nos comprende. Y esta es la maravillosa realidad que nos cuesta a veces entender porque es demasiado maravillosa. Jesús está contigo. Jesús está conmigo. Jesús está con nosotros. Y por difíciles que sean los problemas, Él está ahí. Porque Él ha resucitado. Porque Él está a nuestro lado y quiere conducirnos. No lo olvidemos nunca. Jesús ha resucitado. Y es algo extraordinario que debemos también transmitir. Pero primero debemos creerlo y pedir a Dios que nos abra nuestra inteligencia para comprenderlo plenamente. Cuando los soldados volvieron a la península, cuando volvieron a España, un periodista preguntó a uno de ellos por qué habían resistido tanto tiempo, siendo que les habían dado todas las evidencias de que España se había rendido. El soldado le dijo que fueron dos los motivos por los cuales no llegaron a creer la noticia. El primero es porque creían que les estaban mintiendo, que les estaban engañando y que lo que querían es que salieran para matarlos. El primer motivo era el temor. Dice, y el segundo motivo fue quizá el principal. Y es que la noticia era tan hermosa, era tan esperada por nosotros, era algo tan maravilloso que nos costaba creer que era realidad. Nos costaba creer que era realidad. No dudemos. Jesús ha resucitado. Es algo extraordinario y está en tu vida con todo ese poder para ayudarte,
para cambiarte, para transformarte, para ayudarte en tus problemas. Llévaselos a Él. Voy a seguir leyendo con vuestro permiso.